iniciar el estudio bíblico en el libro del profeta Isaías, capítulo 25. Isaías 25. En el capítulo 24 vimos los juicios de Dios sobre todo el mundo. Y estábamos hablando acerca de la tribulación. En Mateo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces hemos estado viendo estos capítulos que se llama el Apocalipsis de Isaías. Y estamos viendo cosas que hacen una referencia en Apocalipsis. Y también estuvimos viendo que un pequeño remanente de Israel será salvo durante el periodo de la tribulación. Cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener una gran nación y que la gente de Israel iba a ser como las estrellas del cielo o la arena del mar, estaba hablando acerca de multitudes que iban a salir de la descendencia de Abraham. Pero al final Dios decide que no se salvará toda la gente, porque los judíos creían que por ser descendientes de Abraham se iban a salvar. Y por eso al final, cuando estudiamos Apocalipsis, vimos que es un pequeño remanente el que va a salvar de Israel. En Romanos capítulo 9, versículos 27 al 28, el apóstol Pablo retoma al profeta Isaías y dice, por su parte proclama respecto a Israel. Aunque los israelitas sean numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Cuando está hablando de la sentencia, está hablando de juicio, y solo un remanente de Israel, y lo hemos estado viendo en el libro del profeta Isaías, que ese remanente aparece ahí. Y a través de ver la escritura y contrastarla con la escritura del Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo concuerda, no todo, cómo Dios ha establecido un plan para todo el mundo. Y lo importante es que dentro de ese plan estamos nosotros. Cuando estudiamos la Biblia y estamos estudiando sistemáticamente y estamos viendo un libro del Antiguo Testamento y resulta que en el Antiguo Testamento está hablando acerca de la salvación. La mayoría de predicadores habla de la salvación en el Antiguo Testamento, pero no de la salvación eterna. Y aquí, en este capítulo que vamos a estudiar, está haciendo referencia hasta la eternidad. Entonces es maravilloso no estudiar este capítulo que solamente tiene 12 versículos, pero nos damos cuenta, ¿no?, que Dios tenía ese plan establecido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces, hermanos, vemos que en este capítulo 24 estaba haciendo referencia a la tribulación, y Dios continuará los planes, porque los planes de Dios son fieles y seguros. También en este capítulo vamos a estudiar cómo Dios tendrá victoria al final sobre el pecado y la muerte. En
primera carta a los Corintios habla un poco de eso, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Entonces, vamos a ver los planes de Dios para el futuro en este capítulo. Y lo primero que vemos en el versículo 1, vamos a leer el versículo 1. Oh Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, planes formados desde tiempos antiguos, fieles y seguros. Aquí habla de planes. Y vemos, ¿no?, que Dios ha hecho cosas maravillosas. Y uno cuando ve y hace la lectura de este versículo, uno se pone a pensar cosas maravillosas. Y Dios realmente ha hecho cosas maravillosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero Isaías personaliza este versículo 1 y él dice: oh Señor, tú eres mi Dios. Y este es un cántico de alabanza. Y la alabanza es en adoración a Dios. Entonces, debemos de ver cuáles son los motivos que nosotros podemos tener para la adoración hacia Dios. Y cuáles son los motivos que tenía el profeta Isaías para la adoración hacia Dios. Isaías, nosotros tenemos una revelación escrita, pero Isaías tenía visiones. Y Dios en visiones le mostraba lo que estaba por venir, el futuro y el pasado y el presente, todos los tiempos. Isaías podía ver lo que iba a suceder. Qué maravilloso, ¿no?, que Dios se comunicaba con este hombre y le daba revelaciones. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales podemos adorar a Dios? Lo primero que vemos en el versículo es porque Él es Dios. Él es Dios. Isaías dice: te alabaré, oh Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Ahora, cuando uno se da cuenta que tenemos un Dios y que es mi Dios, una cosa es que los demás digan: tú tienes un Dios, o yo tengo un Dios, pero otra cosa es cuando uno dice, personaliza y dice: tú eres mi Dios. Las cosas cambian, porque estamos reconociendo que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey soberano que se merece toda la honra y toda la gloria. Ahora entonces, cuando hablamos acerca de Dios, ¿no?, estamos hablando de alguien que se merece todo el respeto, toda la honra, toda la gloria. Él se merece todo. Y reconocemos quién es Él. No es cualquiera. No es cualquiera. Yo no sé si ustedes han visto casos cerrados, ¿no?, donde en los shows que hace la doctora Polo es una corte, pero que allí hay un solo relajo, ¿no? La gente se pelea, todos hacen bulla y a veces hasta tienen que gritar para que se calle el relajo. Pero cuando hablamos acerca de Dios soberano, Él se merece todo el respeto, ¿no?, nuestra adoración, y el honor Él se lo merece todo. Ahora, el gran problema del ser humano es que piensa que Dios está tan lejos que no nos ve y no está tan cerca de nosotros, y somos irreverentes y somos malcriados a veces por Dios, ¿no? Mas Jehová está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Ese debería ser quizás un versículo de adoración hacia Dios, ¿no? Entonces, otra de las cosas
¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Él ha hecho cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Ahora esas cosas maravillosas las podemos resumir dentro del plan que Dios tiene desde el principio hasta el final. Y Dios escogió un pueblo y se llama Israel. Y Dios escogió a este pueblo no porque fuera lo más especial. Israel es como una piedra bruta, ¿no?, que había que pulir. Una piedra tosca que había que pulir. Ahora entonces, pero también Dios nos escogió a nosotros como gentiles. Y también Él tenía que pulir a los gentiles también. Y lo iba a hacer en base a un plan. Lo que Adán y Eva arruinaron, tenía que arreglarlo Dios. Entonces, hermanos, dentro de ese plan, Dios ha hecho cosas maravillosas. Y ese plan que Dios tiene es la salvación. Es la salvación. Un plan para todo el mundo. La salvación no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Y cuando hablamos de la salvación es lo mejor, lo más maravilloso que ha podido ocurrirle al ser humano, porque el ser humano no podía arreglar nada sobre el problema del pecado. Solamente Dios y Jesucristo. Entonces, dentro de ese plan que Dios estableció estaba la salvación del pecador. Ahora, Dios sabía en su omnisciencia que Israel le iba a dar la espalda. Y lo tenemos estudiando desde el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, que eran rebeldes, ¿no? Isaías dijo, hasta los animales conocen a su amo y lo respetan, pero este pueblo dice, de labios dice que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios conocía que Israel iba a necesitar ser salvo. Ahora entonces Dios promete que va a salvar a Israel, pero solamente un remanente. Porque vamos a ver en la tribulación mucho pueblo de Israel se rebela contra Dios, le hacen caso al anticristo, son engañados. Ahora entonces, la tribulación, hermanos, es como una disciplina para Israel. Para eso ha sido, dentro del plan de Dios, ha sido creado como una disciplina para Israel. Y la disciplina es algo bueno, no es algo malo. Usted podría decir, hermano, es malo porque mire el castigo. Pues sí, pero el castigo ¿para qué es, hermano? Para corregir, para hacer un colador, ¿no? Para sacar lo bueno y dejar lo malo aparte. Y eso lo va a hacer Dios a través de la tribulación para Israel y para las naciones. De las naciones se va a salvar mucha gente, pero también tienen que pasar por un colador por ellos. Entonces, los gentiles, por medio de la gracia, a través de Jesucristo, nosotros nos vamos a salvar. Y ahora nosotros con propiedad podemos decir, somos salvos. Porque entendemos la gracia, pero mucha gente no entiende. Y la gracia está en el Antiguo Testamento, porque Dios ha decidido salvar hasta aún a los enemigos de Israel. Entonces, los gentiles han sido escogidos a través de la predicación del
Es la manera como nosotros nos podemos salvar. Y todo el mundo se podría salvar, pero no todo el mundo va a ser salvo porque rechazan a Jesucristo. Y a pesar de que dentro de la tribulación muchos se van a salvar, y a pesar de las dificultades que tienen que enfrentar, a pesar de lo difícil que va a estar la persecución, va a haber muerte, muchos van a morir, pero los que estén vivos a pesar de eso, van a adorar al Rey de Reyes en medio de esas circunstancias. Son verdaderos creyentes. Si vinieran a querernos callar aquí, hermanos, que usted seguiría hablando. Imagínate que vinieran a decirme a mí, deja de predicar. Sería un desafío muy grande, ¿no? Porque si no vas a morir, entonces ahí está la opción, ¿no? O callarse para vivir o predicar para morir. Y eso es lo que pasaba en la tribulación, ¿no? Y a pesar de esa persecución y ese sufrimiento, en Isaías 24, el capítulo que estudiamos el miércoles pasado, en el versículo 14, mire lo que dice. Vamos ahí al capítulo 24, solo trasládese a la siguiente página. Versículo 14: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. No se callarán, hermanos, dice que gritarán, dándole gracias al Señor porque ellos son salvos, y cantarán con gozo la alabanza. Y entonces, hermanos, esa gente va a tener gratitud por la salvación, va a ser agradecido por la salvación. Ahora entonces, cuando estamos alabando al Señor, cuando algunos ni los labios abren, ¿no? Dice, les oye la voz. Pero esto, miren, dice que alzarán su voz, es decir, gritarán, pues. Gritarán alegres, van a cantar con gozo. Pero imagínate que estemos cantando aquel himno aquí en la iglesia y siempre cuando lo cantamos no se oye como debería de ser. Estoy alegre, ¿verdad? Estoy alegre. Se oye más triste que alegre. Ahora entonces dice que ellos darán voces de alegría cantando, a pesar de las dificultades que van a estar viviendo ahí dentro de la tribulación. En ese versículo 1 de Isaías, porque ha realizado planes maravillosos o admirables. Entonces, y esos planes pues precisamente están dentro del marco de la salvación. Entonces, ¿por qué se salvaron, hermanos? ¿Por qué se salvaron? A pesar de todas las circunstancias, y algunos eran contra Dios, ¿por qué se salvaron? Y a pesar de que no estaban de acuerdo con Dios, ¿por qué se salvaron? Porque Dios lo había prometido. Mire lo que dice la parte final del versículo: porque prometiste desde tiempos antiguos. Era una promesa de Dios que iba a salvar al mundo, iba a salvar a la humanidad, porque prometiste de tiempos antiguos. Por estas razones Isaías alaba a Dios, ¿no? Está viendo este aspecto, ¿no?, de las maravillas de Dios. Y la cosa más maravillosa de todo lo que Dios hace es la salvación del pecador. Porque usted podría decir, hermano, pero los que se sanaron, pero los que estaban muertos y los revivió el Señor, se volvieron a morir. Y los que se sanaron
se murieron de otra enfermedad. Era maravilloso, ¿no? Cuando Jesús le sanaba de la vista a los ciegos, ¿no? Y hacía caminar a los cojos y hacía hablar a los mudos. Era maravilloso. Pero recuerden que eso era algo pasajero. Pero la salvación es eterna. La salvación del pecador es eterna, es decir, es para siempre. Entonces Isaías alaba a Dios. ¿Y cómo pues no alabar a Dios por la salvación? Sería ingrato aquel pecador que Dios lo ha salvado y no le da gracias, ¿no? Y no le da gracias. Entonces, vemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para salvarnos. Esa fue la manera de la salvación. No fue tan fácil. Dios dio su propio Hijo para que nosotros pudiéramos salvar. La gente dice, esa salvación que ustedes predican es muy fácil. Cuando hablamos de la gracia y cuando hablamos de la fe solamente en Cristo para la salvación, dice, es muy fácil eso. No fue fácil, porque alguien tuvo que morir por el pecador, y ese que tuvo que morir no era ni siquiera culpable, no era pecador. Él era un cordero sin mancha, sin contaminación, que dio su vida para rescatarnos del problema del pecado. Y de esa manera es que nos hemos salvado. Versículo 2. Has destruido las fortalezas de nuestros enemigos. Has dejado las ciudades hechas un montón de ruinas. Nunca más serán reconstruidas. Esta es una versión de lenguaje actual, por eso a veces no está diferente a la Reina Valera. En la Reina Valera, si tienen una Reina Valera, ahorita leyendo ustedes, está el singular, pero en la versión que yo estoy leyendo está en plural. Está hablando acerca que ha destruido fortalezas, y en la Reina Valera ha destruido fortalezas o una ciudad. Pero vemos entonces que está hablando del periodo de la tribulación, donde todas las naciones, todas las ciudades fortificadas, todos los países que tienen poder militar van a ser destruidos. Es decir, nada es seguro en esta tierra, ¿no? Me decía un albañil, y para quien ha hecho esa caja de cartón, que Jonathan se puso a hacer una casa ahí que nunca la terminó, una caja de tabla roca, ¿no? Para que entiendan el pájaro balado y que acampa a pelear, que la ocupamos porque ellos le van a pasar los balazos, y es que no es para pelear, pues es para vivir. Entonces, porque la gente está pensando en eso que no se destruye, ¿no? Que no se arruina. Y aquí en este mundo todo se destruye, hermano, se arruina. Ahí el hermano Tony hablaba acerca de las armas nucleares en el miércoles pasado, ¿no? Y hasta eso. Esas armas nucleares pueden destruir toda la tierra. En un instante la pueden destruir. Pero Dios tiene la capacidad para volver a hacer las cosas como Él quiere. Ahora entonces, vemos entonces que podemos interpretar entonces estas ciudades fortificadas que serán destruidas para el tiempo de la tribulación. Serán destruidas. Van a haber guerras tremendas, armamentos poderosos, y todo va a ser destruido, va a ser arruinado.
Entonces, estas ciudades van a quedar solas completamente, no, se va a acabar todo, se va a terminar. Aquellos hombres que una vez fueron orgullosos, que tuvieron el dicho de decir que eran más poderosos que Dios, no vale nada eso. Aunque tenían la seguridad económica, política y militar, no vale nada eso. Porque van a ser reducidos a escombros. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 18, 21. Ya lo estudiamos en Apocalipsis, pero voy a traérselos a memoria. Esta era una ciudad poderosa que surgió en el tiempo del anticristo. Y el ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada. Y en el versículo de Isaías dice que no van a ser reconstruidos, no van a poder ser reconstruidos, nunca más serán reconstruidas, dice el versículo 2 de Isaías 25. Los testigos de Jehová dicen que ellos van a reconstruir la casa, la ciudad, la tierra, todo lo van a reconstruir ellos, porque ellos van a quedar aquí. Pero este versículo está afirmando, el versículo 2 de capítulo 25 de Isaías está afirmando que no se va a poder reconstruir, porque Dios está diciendo que las ciudades no se van a poder reconstruir. Entonces, la palabra debemos de verla con seriedad. Capítulo anterior y este capítulo te está diciendo porque Dios lo ha dicho. Ahora debemos entonces tener en cuenta esas palabras, hermanos. Aunque el hombre niegue todo, pero Dios lo ha dicho, se cumple. Dios lo ha dicho, se va a cumplir. En el versículo 3, por eso le darán gloria a los pueblos fuertes, tiranos, te obedecerán y te adorarán. Por eso le darán gloria a los pueblos fuertes y tiranos, te obedecerán y te adorarán. Ahora, hermanos, hay pueblos que estaban en contra de Dios, naciones que estaban en contra de Dios. Entonces, pero dentro de ese juicio de la tribulación habrán naciones gentiles tan poderosas que después se van a humillar delante de Dios. Vamos a Isaías 19, versículo 21. Isaías 19, versículo 21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirá Jehová, y le será clemente, y lo sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Entonces, hermanos, estas dos naciones eran enemigas de Israel, por lo tanto, enemigas de Dios. Pero ¿qué está diciendo este versículo? Que se van a convertir, que se van a someter a Dios. Entonces vemos la gracia de Dios aquí precisamente en estas dos naciones, que a pesar de que eran enemigos de Dios, Dios las va a salvar. Dice que
Jehová será clemente y los sanará. ¿Los sanará de qué, pues? Los sanará del pecado. ¿Y a dónde estuvo sometido como esclavo Israel? Pues en Egipto. Y los asirios tuvieron sitiado a Judá. Ahora entonces vemos entonces, hermanos, que estas naciones van a ir y se van a postrar delante de Dios. Entonces, en el versículo 4, vamos al versículo 4, has sido un refugio para el débil y has protegido al pobre en su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege del calor. El soplo de los tiranos es como una tormenta de invierno y es como el calor del desierto. Tú frenaste el ataque de los enemigos y así pusiste final, canto de victoria de los tiranos. Entonces vemos aquí que en el versículo 4 y versículo 5 vemos que Dios protege a los más débiles, al pobre, protege a aquellos que están en aflicción, a aquellos que necesitan el amparo de Dios. Dios está para cuidarlos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora entonces vemos que en estos dos versículos es un contraste del destino de los malvados de Isaías. En el capítulo 25, 4 y 5 destaca el cuidado de Dios con los pobres. Es un contraste, ¿no?, con los malvados. Dios va a cuidar a los pobres. Y cuando hablamos acerca de que es refugio, un refugio es una casa, hermano. En el tiempo de Isaías, una cueva podría ser un refugio. Pero lo está comparando que Dios es el refugio. La gente está bajo el abrigo de Dios. Entonces vemos el cuidado muy claro de Dios para la gente desvalida, para la gente desprotegida. Y dice que Él va a ser refugio en la tormenta. Hermanos, y hoy aquí en este tiempos que estamos viendo cómo la lluvia no afecta tanto al ser humano. Las inundaciones. Allá en el Puerto del Triunfo pasaron 5 meses sin pisar el suelo, sin mojarse. Le llegaba hasta las rodillas el agua y nunca se secó durante este invierno. Y vemos cómo afecta al ser humano, ¿no? Pero dice que Dios será refugio en la tormenta, pero no solamente podemos ver las tormentas físicas, sino las tormentas espirituales muchas veces que tenemos, hermanos. Hay tristeza, hay dolor, hay llanto, amargura muchas veces. Estamos en situaciones difíciles, pero Dios es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Había un muchacho que se llamaba Santo, ya murió, allí vecino, y cuando yo lo evangelizaba, él me decía, somos del Señor. Es una palabra correcta, ¿no? Para los creyentes, somos del Señor, ¿sí o no, hermano? Somos del Señor. Somos del Señor. Y cuando somos del Señor, Él va a ver por nosotros. ¿Sí? No, pues nosotros, nuestros hijos, aunque ya están viejos, están grandes y andan por la calle, ahí estamos pensando a ver si estarán acá en aquel. Ya se costaría, ya vendría del trabajo. Empezamos a pensarnos, porque uno como padre siempre está pensando en el cuidado de sus hijos. Ahora, Dios es lo que hace Dios, ¿no? Muchas veces hemos sido apartados de muchos peligros por la mano de Dios poderosa.
Entonces, hermanos, Dios es nuestro protector en medio de la tormenta. Pero debemos también de ser agradecidos, no dejar de ser agradecidos. Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay algunos que son muy olvidadizos, se olvidan muy fácilmente de la bendición de Dios. Versículos 6 al 7 del capítulo 25 de Isaías. El Dios Todopoderoso prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Allí hay ricos manjares, comida deliciosa y los mejores vinos. Dios acabará la cubierta de todos los pueblos y el velo que cubre a todas las naciones. Entonces, cuando leemos este versículo, estamos hablando hacia el futuro, hermano. ¿A dónde va a ser banquete Dios? ¿A dónde va a ser banquete Dios? Bueno, en Jerusalén va a ser banquete Dios. Y dice que va a haber banquete de toda clase. Va a haber comida de toda clase, de los mejores manjares. De los mejores manjares. Decía una señora: yo todos los días como con campero, decía. De veras, pero usted, con esa pobreza que tiene, ¿cómo va a ser que come campero todos los días? Yo unas tortillas me siento allá afuera con el olorcito, ¿cómo decir? Era mentira que comía pollo, era el olor sentí, pero se comían las tortillas, con nada más. Pero aquí, hermanos, va a haber de todo. Va a haber de todo. Es decir, va a haber ricos manjares y de los mejores vinos, porque en Israel toman vino, no a la par de la comida. Ahora, entonces, este banquete, recuerden, hermanos, que va a haber una boda. Ya lo estudiamos en Apocalipsis. ¿Cómo se llama la boda? La boda del Cordero, ¿no? Va a haber una boda donde la iglesia es la novia. Pero luego en el matrimonio se va a desarrollar la comida en Jerusalén, pero durante el tiempo milenial. En el milenio. Recuerden ustedes que después de la tribulación pasa el milenio. Y dentro del milenio, ¿no?, la gente anda huyendo, anda preocupada, no anda pensando tanto en banquetes, ¿no? A menos que sean seguidores del anticristo. Y dice que Dios acabará la cubierta de todos los pueblos, es decir, todas las naciones, todos los pueblos, toda la gente está como una cubierta que no puede ver claridad. Pero va a haber una revelación de todo. La gente va a empezar a ver claro todas las cosas. Por eso dice que los pueblos y el velo que cubre todas las naciones se va a romper. La ceguera espiritual que tenía la gente se va a romper. Allí en el milenio no va a haber nada de eso, ¿no? A menos de los hijos que nazcan, que tienen que ser enseñados y tomar decisiones si seguir a Cristo, ¿no? Pero los creyentes que entraron al milenio van a ver todo claro. Las naciones que van a entrar ahí al milenio van a ver todo claro. Y van a decir, bueno, nos oponíamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estábamos oponiéndonos a la predicación del Evangelio? Y está claro. Miren la salvación de Dios. Entonces, vemos aquí que en Jerusalén va a haber una reunión maravillosa. Ahora, la iglesia tradicional nos había vendido que cuando uno muere lo que queda solamente es el espíritu.
y que el espíritu anda, es el que va a vivir allá arriba en el cielo, y ese es lo que queda. El cuerpo físico desaparece, ¿no? Pero vemos claro aquí que los creyentes vamos a tener un cuerpo físico transformado, glorificado. Pero la gran pregunta es, ¿qué vamos a comer? Pues aquí está claro, hermano. ¿Qué más claro no está? ¿Y para qué va a ser banquete Dios y nadie se va a comer? Va a haber de todo. Bueno, en el milenio va a haber comida exquisita. Aquí se van a cumplir las promesas de Dios en el establecimiento del reino. Entonces, todas las naciones van a estar en comunión con Dios. Van a llegar a adorar a Dios. Qué maravilloso, ¿no? En Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, hermano. Es la palabra de Dios. Ahora veamos en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy en este tiempo la gente tiene un velo, y no solamente el velo de la religión, sino también está el velo de Satanás, ¿no? Que a través de las predicaciones, de la doctrina, trata de encubrir la verdad, cubrir la verdad para que no la vea, no resplandezca en la mente de los seres humanos. Así dice este versículo. Los incrédulos a veces por eso no ven la luz de Cristo. Entonces, pero Dios destruirá todo eso. Versículos 8 y 9. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Estamos hablando aquí en la eternidad futura, hermanos, porque en el milenio todavía hay muerte. Estamos hablando que es después del milenio. Por eso estas profecías están apuntando hacia el futuro. Toda la profecía de este capítulo. En Isaías capítulo 65, versículo 20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora entonces, ¿de cuántos años va a morir? Va a morir el niño de 100 años. Imagínense ustedes la naturaleza de las cosas. Y ahora los niños, ¿de cuánto mueren? A veces dentro del vientre, ¿no? A veces algunos no nacen, ¿no? Y otros que nacen muertos. Pero eso indica que la edad de la gente va a ser larga, ¿no? 1000 años. Ahora entonces, y después eterno. Y vemos ahí entonces, pero en la eternidad, Dios va a destruir la muerte. Ya no va a haber muerte. Vamos a Apocalipsis 21:4. Ya no va a haber muerte. Enjugará toda lágrima de sus ojos y la muerte no existirá más. Miren lo que dice, la muerte no existirá más. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no va a existir la muerte en la eternidad. En el milenio sí. Es más, va a haber un juicio de Dios en el milenio que va a quemar la gente que se rebeló contra él. Entonces, en ese tiempo, hermanos, en ese tiempo, todos dirán con seguridad, en Dios confiamos.
no va a haber duda de nada. Hay gente que todavía duda de la salvación y está en las iglesias y vamos a evangelizar y le decimos a la gente, no, si nosotros somos creyentes y es algo usted, estamos luchando. Cuando la gente dice que está luchando, ¿qué está diciendo, hermano? Que Jesucristo no completó la salvación, no fue capaz de salvarnos completamente. Entonces, vemos hermanos, que la salvación Cristo la completó, estaba segura. Y ahora podemos decir con seguridad en la eternidad, en Dios confiamos. Veamos el versículo 8, Dios secará lágrimas de todos. Versículo 8 de capítulo 25. Dios secará lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá, allí está nuestro Dios, en Él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Dios ha jurado que así será. En otra versión dice, Dios lo dice. Ahora entonces, hermanos, todo el mundo va a estar seguro ahí de la salvación. Y ahora, hermanos, ¿podemos estar seguros de la salvación? Claro que sí, pero mucha gente se niega a la seguridad eterna. Entonces todo el mundo gritará con alegría, Dios nos ha salvado, Dios nos ha salvado. Se va a ver claro, ¿no? Isaías está diciendo que podemos creer que la salvación es segura ya cuando leamos el profeta Isaías, porque Isaías está apuntando al futuro y está diciendo, así será. Hay seguridad eterna aquí. Entonces Dios cumplirá su promesa. En ese día se dirá, allí está nuestro Dios, en Él confiamos, Él nos salvó. Qué bonito, qué maravilloso, ¿no? Porque en la eternidad todo el mundo va a poder decir, pero ya no van a haber problemas ahí. La vieja naturaleza ya no nos domina. El problema hoy es la vieja naturaleza. La gente cree en Jesucristo, pero sigue dudando de muchas cosas, ¿no? Dice, y si pierdo la salvación, si cometo un pecado, ¿qué va a hacer de mí? Y empiezan a dudar de sí mismo, pero no se trata de lo que uno piense, se trata de lo que Dios ha dicho y que ha hecho. Y Cristo nos ha salvado eternamente. Versículo, bueno, hizo todo completo Cristo, hermanos, para salvarnos, ¿sí o no? Bien, en Juan 19:30 dice, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra consumado significa que Cristo hizo completo todo lo que Dios le había pedido que hiciera. La palabra tetelestai en el griego significa la cuenta ha sido pagada. La deuda que nosotros teníamos delante de Dios ya fue pagada. También significa lo que Dios me mandó a hacer, lo cumplí, lo hice, está terminado. ¿Y qué fue que mandó Dios a Jesucristo? A morir por el pecador, para salvarlo y quitarle los pecados de una vez y para siempre. Ahora veamos el versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Habrá gozo, habrá alegría, hermanos, cuando la gente se dé cuenta de la salvación de Dios. Ahora la gente no está pensando en eso. No piensa en esas cosas. Porque la gente está más enfocada en lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? No, hombre, la gente está pensando en la fiesta de Chapeltique, ¿no? En los enmascarados que andan bailando ahí.
en las trabadoras de los carros. Ahora entonces, pero aquí la gente rebosará de gozo, de alegría cuando se dé cuenta que la salvación era un hecho, que no había que dudar de él. Y hay muchos creyentes que son incrédulos, todavía dudan si me voy a salvar o no me voy a salvar. Pero aquí está diciendo Isaías, la salvación es segura. Ahora entonces, versículo 11, vemos que versículo 10 al 12, hermano, 10 al 12. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollado la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Hermanos, hemos estado estudiando en el profeta Isaías que la salvación es para todo el mundo. Las oportunidades de la salvación es para todos. Todos los que quieran confiar en el Señor. Pero vemos que este Moab representa la maldad y representa el ser enemigo de Dios. ¿Qué va a pasar con Moab? No tiene esperanza de nada. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Una realidad. Y vemos aquí que no tendrá oportunidades, de que será destruido. Las murallas van a ser, bueno, y dice que va a ser pisoteado como la paja en el muladar. Significa que todos los sobrantes de lo que comen los animales caen en el suelo y los animales los patean. Entonces así va a ser entonces Moab. Y esto es un recordatorio que la salvación está disponible para todos, hermanos, pero aquí hay una sección. ¿Y por qué será? Bueno, siempre hemos estudiado en la Escritura que porque está en contra de Dios. No se quiere salvar, muchos no se van a salvar, pero no es la culpa de Dios. ¿De quién es la culpa? Del pecador, que no quiere reconocer a Cristo como su Salvador. Ahora veamos entonces algunas conclusiones. En el capítulo 25 resuena la esperanza para los creyentes, porque este capítulo nos hace recordar la promesa de Dios para nosotros. Lo que Dios lo promete, lo cumple, hermano. Amén. Lo cumple. ¿Somos salvos y seguros nosotros? Claro que sí. Nos asegura también que los planes de Dios son fieles y seguros. Dios tenía un plan desde la eternidad para salvarnos. Que la victoria sobre el pecado y la muerte son ciertas. Diga, ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte. La muerte, la gente le teme, ¿verdad, hermano? Yo he asistido a muchos enfermos graves ya a la hora de la muerte y algunos temen a la muerte. Porque es dolorosa la muerte. En el sentido de que desconocemos lo que está más allá, ¿no? Pero cuando uno conoce la Escritura y todo, y cuando ve algunas promesas de Dios, dice, bueno, no, todos tenemos que morir, pero algunos ni siquiera quieren pensar porque es doloroso, ¿no? Pero la muerte va a desaparecer, porque ¿de qué serviría que estuviéramos en la eternidad, hermanos, para morirnos? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido.
Entonces Dios nos invita a poner nuestra confianza en Él y debemos esperar con paciencia en su salvación, en la glorificación de los santos en Cristo Jesús. Somos salvos del pecado, hermanos, somos salvos del poder del pecado y somos salvos de la presencia del pecado. Allá en el cielo no va a haber pecado, por lo tanto debemos de estar confiados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por este capítulo.